Buenas noches a todos, soy Pilar Pérez y en nombre de la Red Literaria Peruana les doy la más cordial bienvenida al conversatorio titulado ¿Cómo se escribe literatura infantil y juvenil en el Perú? Un testimonio de Jorge Eslava. En principio, quiero comentarles que esta es la tercera y última actividad que realizamos en el marco del ciclo de conversatorios Miradas especializadas en torno a la LIG. En ese sentido, esperamos seguir fortaleciendo el acercamiento crítico y la revaloración de esta literatura. Ahora bien, como mencionaba al inicio, hoy entablaremos un diálogo alrededor de la escritura creativa. En nuestro país, la literatura infantil y juvenil se ha ido desarrollando progresivamente. Con el paso de las décadas surgieron más editoriales, escritores y lectores interesados en la LIG. Al ser una literatura que se enfoca en un público menor, ha suscitado nuevas formas de realizar y presentar este tipo de literatura, donde el escritor sigue un proceso de escritura propio, que nos comentará más adelante el invitado de hoy. Asimismo, hay un interés progresivo en los docentes y lectores por ahondar en este mundo literario que no tiene solo como finalidad entretener. Para profundizar en este tema, tengo el agrado de contar con Jorge Eslava. Jorge Eslava Calvo estudió Sociología y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo el grado de magíster y el doctorado en Literatura. Efectuó estudios de posgrado en Madrid y Lisboa. A lo largo de más de 4 décadas, ha sido profesor de todos los niveles de nuestro sistema educativo. Ha publicado más de 60 libros en poesía, narrativa, periodismo y ensayo. Ha obtenido premios nacionales e internacionales por su obra creativa. Fundó y dirigió la editorial Colmillo Blanco, es coleccionista de juguetes populares y actualmente se desempeña como profesor principal e investigador de la Universidad de Lima, donde además es director de la revista Lienzo. Antes de comenzar, quiero explicar cuál será la dinámica. Primero, nuestro invitado presentará una intervención inicial con un máximo de 10 minutos y luego pasaremos a una ronda de preguntas, cuyo turno podrán ocupar unos 5 minutos de respuesta. Desde luego, las personas conectadas al streaming también pueden realizar sus preguntas y nosotros las plantearemos en la conversación. Ahora sí comenzamos. Jorge. Pilar, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y a tu equipo de Red Literaria Peruana. Cada vez celebro más estas iniciativas de reflexión y reevaluación de la literatura infantil y juvenil en el país. En tus palabras de presentación has tocado algunos puntos que a mí me resultan interesantes e inquietantes, ¿no? Es verdad que la lectura ha empezado a interesar más en las últimas décadas, sobre todo desde que se impuso a nivel escolar el plan lector. Ha sido una preocupación creciente para profesores y padres de familia, porque no debemos esclavizar el libro solo a la escuela, ¿no? Lo ideal sería también que en nuestros hogares el libro sea una presencia cotidiana, casi como si fuera un juguete, ¿no? También se han venido organizando en los últimos años congresos, seminarios, conversatorios en torno a la literatura infantil y juvenil. Ha habido un evidente impulso de la industria editorial. Probablemente nunca antes en el país se ha publicado tanta literatura infantil y juvenil. Frente a esta, podríamos hablar de huaico, de publicaciones, autores, ¿no? Preocupaciones de padres y maestros, uno se pregunta, ¿dónde está la crítica? ¿No? ¿Dónde están estos momentos de reflexión sobre la literatura infantil? Todo lo que se publica para niños es valioso,
¿Basta con entretener, como dijiste tú, o la literatura infantil tiene que estar también comprometida con nuestra sociedad? ¿Qué papel tiene la literatura juvenil en la formación de ciudadanos? ¿No? ¿Cuánto importa nuestra historia como tema literario? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de nuestros escritores? Si se lo toman a la ligera o se lo toman muy a pecho, muy en serio, muy responsablemente. Estos son temas que me parecen urgentes de tratar. Y bueno, por eso celebro la existencia de estas actividades, ¿no?, que nos permite hacer un alto en el camino y comentar, dar el testimonio. Por ejemplo, a propósito del tema que tú planteas de cómo se escribe, yo no podría responder cómo se escribe, o podría hacer algunos tanteos de cómo se escribe, o cómo percibo yo que se escribe la literatura infantil. Lo que puede hacer un escritor es dar un testimonio personal, que es el segundo título del conversatorio. Uno puede responder, o yo puedo responder por mí, cómo escribo, ¿no? Si tengo manías o no, qué leo, investigo o no investigo. Hay temas que me parecen urgentes tratar, ¿no? El cómo se escribe la literatura infantil es una pregunta amplísima, muy peleaguda, muy difícil. Espero que esta conversación que vamos a iniciar enseguida contigo, Pilar, sea de provecho para maestras y maestros y también estudiantes, ¿no? Estudiantes de colegio, sé que nos están acompañando estudiantes, chicas y chicos de colegio, adolescentes. Lo único que te puedo garantizar, Pilar, es que no he querido que me adelantes ninguna pregunta. Tú me vas a hacer la pregunta que quieras, sobre el tema que quieras. Siéntete tú y también el público asistente con la total libertad para hacerme, formular las preguntas que quieran. Estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias, Jorge, así será. Bien, Jorge, entonces comenzamos ya con las preguntas, que como mencionas, has querido que sea una sorpresa, ¿no? Así como que algo más espontáneo. Así es. Así es. Sorprende. Primera pregunta. Te sorprendo, Jorge, te sorprendo. Primera pregunta. ¿Es notable en tu formación la especialización en literatura? ¿Qué te inspiró a estudiar esta carrera y cuáles fueron sus consecuencias en tu decisión de ser escritor? Uno termina haciendo en la vida muchas veces lo que no planificó, pero lo que ardientemente deseaba en su interior. Mi padre tenía una gran biblioteca y yo era un gran lector, pero nunca soñó mi padre que yo podía ser un escritor. Más bien lo que pasó por su cabeza es que yo podía ser un economista como él. Entonces, me insistió tanto cuando yo terminé la universidad que estudiara economía, que terminé estudiando economía en San Marcos. Es decir, ingresé para estudiar economía, pero muy pronto me decepcioné, o más que decepcioné, me di cuenta que yo no era para esa carrera. Y había empezado a trabajar en un periódico muy joven, tenía 18, 19 años, y empecé a trabajar en un periódico ya desaparecido, y me empezó a interesar muchísimo la política. Y como estudiante sanmarquino, más. Eran los fragorosos años 70. Entonces yo me dije, voy a ser periodista, pero para tener un buen tema de reflexión, de análisis, voy a estudiar ciencias sociales. Y dentro de San Marcos me trasladé a sociología. Y cuando estaba terminando sociología, la convulsión, la efervescencia política de ese momento provocó que el gobierno militar de entonces recesara las facultades sociales. Entonces me quedé en el aire y decidí trasladarme a literatura, siempre dentro de San Marcos. De modo que estos atajos, estos laberintos que la vida nos plantea, a veces terminan siendo afortunados para uno, porque yo no me concibo hoy ni economista ni sociólogo.
aunque sociólogo, internamente no me puedo sustraer de una mirada política o social, como tiene todo sanmarquino, sobre todo un sanmarquino de los 70. Pero estoy en mi salsa. Yo terminé estudiando literatura. Cuando yo llegué a la Facultad de Literatura, a la Escuela de Literatura, me pareció que había tocado el cielo. Me encontré con un plantel de profesores extraordinario, 10 o 15 nombres que podría hoy nombrar de primera línea, creadores, poetas, narradores, críticos importantísimos, que tuve la enorme suerte de que fueran mis profesores y algunos de ellos mis amigos. Entonces hubo un poco de dondoneo de ciego antes de llegar a literatura. Y desde que llegué a literatura, hasta que terminé literatura y luego hice el posgrado y continué especializándome en literatura, no ha habido una sola mañana que no haya abierto mis ojos agradeciendo a la Pachamama o el cielo haber estudiado literatura y dedicarme a la literatura y a la docencia. Son dos oficios que me enaltecen y que agradezco y estar ejerciendo, ¿no? Así es, Jorge, qué curioso el camino que has recorrido, ¿no? Para llegar como quien dice, a ser escritor, a lo que eres ahora. Como Vamos dicen, con... los caminos de la vida son los que yo esperaba. Exacto, Jorge, así es. Los caminos nos sorprenden, nunca dejan de sorprendernos a donde nos llevan. Vamos con la segunda pregunta, Jorge. Tus primeras publicaciones fueron poemas e incluso el que es tu primer libro infantil, si no me equivoco, Caballo de Madera y otras canciones. Pertenece también al género lírico, si no me equivoco. ¿Consideras que lo poético potencia las imágenes para este público objetivo? Primero, Pilar, no te... Los primeros libros que yo escribí y publiqué fueron libros de poesía. Yo estaba convencido cuando llegué a literatura que lo único que quería era ser poeta. ¿Ya? Mi biblioteca, que siempre tuve la suerte de tener una biblioteca un poco impulsado, promovido por mi padre, el 90% era poesía. Yo solo leía poesía y solo escribía poesía. Y además tuve suerte en mis primeras publicaciones y porque obtuve algunos premios y me pareció que era el camino que estaba destinado para mí, ser poeta. Y el primer libro que escribo para mi hijo, hace 40 años ya, que es un libro que nace de una experiencia muy pedestre, ¿no? Me subo al techo de la casa de mis padres, saco unos palos viejos que están resecos al sol, y con esos palos viejos construyo un caballo de madera con balancín, un caballo grande para mi hijo. Y a partir de ese objeto, escribo un poema que se llama Caballo de Madera, y luego empiezo a escribir una serie de poemas pensando también en mi hijo, poemas sobre animales. Los animales más humildes, el perro vagabundo de la calle de mi cuadra, el pelícano, aquellos animales que no tienen mayor prestigio en la literatura, me interesaban como el ciempiés, ¿no? Me interesaban como objeto literario. Yo en esa época enseñaba en el Colegio Los Reyes Rojos, que es otra de las regalos que me ha dado la vida haber llegado a ese colegio. Y en ese colegio había un director, un gran educador, Constantino Carballo, que un buen día conocía los poemas, porque los poemas circulaban en la escuela y un profesor y una profesora, amigo y amiga mía, habían compuesto la música para esos poemas. Lo cantaban los chicos, eran casi canciones, eran hits dentro del colegio, ¿no? Y este amigo querido, Constantino Carballo, me propone un buen día, propone en la asamblea de profesores, publicar el cancionero con un cassette. Estamos en la época del cassette, la cinta.
Y la primera publicación de Caballo de Madera y otras canciones, que es el título, el año 83 o 84, se publica en un librito y un cassette. Y eran 12 o 14 temas. Acabo de grabar 4, mis hijos han grabado 4 temas, van a grabar 4 más, los voy a colgar muy pronto en YouTube, porque al cabo de muchísimos años he releído el libro y me parece un libro que no me gustaría que se perdiera, ¿no? Tiene canciones interesantes, en fin, el público, niños y adultos, escucharán en algún momento los temas y juzgarán. Estoy seguro que así será, Jorge. Perdona, Pilar, perdona. Sí, dime. Es verdad que la lectura de la poesía potencia la imagen, ¿no? Un amigo, Sergio Galarza, que es narrador, un narrador conocido, conversábamos mucho sobre lecturas y él me decía, yo soy narrador, pero no dejo de leer poesía porque la poesía me da un margen de connotación, ¿no? De imaginación que la prosa no alcanza, ¿no? Entonces es correcta tu pregunta, ¿no? La imagen lírica enriquece la prosa. Gracias, Jorge. Disculpa por interrumpirte. No, al contrario. Comentabas justo que al inicio comenzaste con la poesía y en ese momento, pues uno de tus referentes fue la biblioteca de tu padre, o sea, tu mismo padre en su momento. Pero ¿cuáles son o fueron tus referentes literarios más importantes en lo que respecta a la literatura infantil y juvenil peruana? En el Colegio Los Reyes Rojos creamos una editorial, que es un hecho insólito en un colegio. Creamos una editorial con el propósito de publicar el material que creaban los chicos, los estudiantes, y también el material que pudiéramos los profesores conseguir y trabajar con nuestros estudiantes. Yo ya era un lector de literatura infantil, ¿no? Entonces había algunos escritores que yo conocía porque hay otro pasaje en mi vida afortunado. Cuando trabajé en el diario, la prensa sacaba un suplemento, una revista que se llamaba Urpi, como sabes tú, Paloma. Es una revista que salía a mediados de los años 70. Y yo trabajaba en esa revista haciendo la diagramación. Y en esa revista conocí a Gladys Padró, que era la editora, y a Cota Carballo, que colaboraba en esa revista. Cota Carballo colaboraba escribiendo cuentos, textos, y su hija ilustraba, ¿no? Y habían otras ilustradoras. Entonces yo estaba, y esa revista aparecía todas las semanas. Y después de algún tiempo de trabajar en esa revista, empiezo a publicar algunos artículos en esa revista. Entonces, el interés por la literatura infantil yo lo tengo desde muy temprano. Quiero decir 18, 19 años. Y como además había sido lector de niño, tenía ya un bagaje de lecturas que se habían ido cocinando, digamos, a lo largo de los años, ¿no? Y cuando ya me dedico a la docencia, me doy cuenta de que los cuentos, las novelas que se leen en la escuela eran un poco tontonas a veces o repetitivas, ¿no? Que se abusaba de la literatura clásica, que había que airear y actualizar un poco esa literatura. Eso lo hice desde que empecé a enseñar, que fue antes de llegar a Los Reyes. Cuando llego a Los Reyes, lo primero que hago en Los Reyes, lo primero que hago es publicar una antología de poesía y una antología de cuentos para niños. Es lo primero que hice cuando llegué a Los Reyes, ¿no?
a mimeógrafo, que era un sistema muy rudimentario de publicación. Todavía tengo los libros, son unos libros grandes, una antología de cuentos y una antología de poesía, que no se había hecho en el Perú de manera tan actual, ¿no? Y seguía leyendo a Cota Carvalho, empecé a leer a Francisco Izquierdo Ríos, ¿no? Luego conocí a un escritor, Jorge Díaz Herrera, que me pareció un escritor sumamente interesante y valioso. Y entonces descubro algo elemental, que para ser un profesor vigente, actualizado, que resulte interesante para los estudiantes, tenías que estar al día con lo que se publicaba. Un buen día del año 90, yo seguía en la docencia escolar, un buen día del año 90 leo un cable en el periódico que da cuenta de la muerte de un escritor llamado Roald Dahl, un escritor galés, y decía el cable, que era un cable muy breve, decía que acababa de fallecer el escritor más importante de Europa. Yo dije, ¿quién es este escritor que no lo conozco? Entonces me eché a buscar por las librerías, que eran muy pocas las librerías de Lima, y consigo un libro de él, Los Cretinos. Y lo leo y me encantó. Me fascinó. Entonces hice algunos viajes al extranjero, por esos años salía más que ahora al extranjero, y en cada salida significaba comprar libros o gente que viajaba le encargaba un libro de Roald Dahl, y me fui haciendo de toda la producción de Roald Dahl, traducida al castellano. Y me volví hincha de Roald Dahl. Y a través de Roald Dahl, a Michael Ende, a Tommy Ungerer, empecé a leer a los clásicos nuevamente, ¿no? Entonces, si tú me preguntaras 2 o 3 o 4 nombres, yo te diría Collodi, Carlo Collodi, el autor de Pinocho, que es una novela, no es un cuento. Carlo Collodi, luego Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Luego Tommy Ungerer, bueno, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, ¿no? Luego, ya del siglo XX, Michael Ende, Roald Dahl en primer lugar, Tommy Ungerer, Christian Nostlinger, ¿no? Digamos que ellos forman parte de mi santoral de la literatura infantil, ¿no? Y además provienen de la literatura más rica infantil, que es la literatura sajona, que es una literatura muy atrevida, que mete sus narices en los temas sociales, ¿no? Muy irreverente, con un sentido del humor muy cáustico, donde el que primero paga pato es el adulto. Eso me gustaba, ¿no? Esa mirada realmente infantil o adolescente, donde el personaje burlado o cuestionado o interpelado es el adulto. El adulto no es el personaje infalible que nos quieren hacer creer los profesores y los papás. Esa mirada cuestionadora del adulto creo que fue lo que principalmente me sedujo de esta nueva literatura infantil que yo estaba descubriendo, que pertenecía al siglo XX, o pertenece al siglo XX. Gracias, Jorge. Sí, justo, esto fue quizás un parte de tu proceso, ¿no? Este cambio de poesía a la narrativa, y que también forma parte, como te dijiste, leías autores, buscabas libros. Considero yo que forman parte de un proceso, en este caso, el proceso de escritura creativa. Y en ese sentido, ¿cuál es ese proceso que tú sueles seguir, Jorge? Al inicio comentabas
tendrías que dar más un testimonio tuyo en lugar de quizás generalizar, ¿no? Quizás esta es la escritura que suelen seguir, este es el proceso que suelen seguir. ¿Nos comentarías de tu experiencia, como tú comentaste al inicio, cuáles eran esas manillas, cuál es el proceso que suele seguir para escribir? Y si es que tiene alguna relación con la realidad social del Perú. Ya. Varias aristas, Pilar. Primero, que soy un viejo lector, que mantengo muy vigente mi curiosidad, yo diría infantil o adolescente, ¿no? No he sumergido la curiosidad, que me parece el motor del conocimiento. Aprendemos porque hay algo llamado curiosidad que nos impele a buscar respuestas, ¿no? Y sigo siendo en ese sentido un lector fascinado. Cuando estuve en España la primera vez, me quedé anonadado de descubrir la cantidad de publicaciones infantiles y juveniles que se producían allá a principios de los 80. España había recuperado la democracia y estaba viviendo un fervor cultural, ¿no? Y en ese momento llego yo a España y me encuentro con un país inflamado por recuperar el tiempo que había perdido y ponerse al día con Europa. Las librerías eran bullentes, era un hervidero de libros, de publicaciones para niños, para jóvenes. Eso también me formó mucho e hizo que yo decidiera crear Colmillo Blanco para publicar para niños. Y como soy un escritor, como soy un lector fascinado, soy como todo lector fascinado un lector fetiche, ¿no? Me gustan los libros hermosos, me gustan los libros bien editados, me gustan las buenas historias, pero también me gusta la vida de los escritores. Entonces he leído géneros que no son géneros de ficción, sino géneros de no ficción. Me gustan las entrevistas, me gusta leer entrevistas, como me gusta hacerlas. Me gusta leer testimonios de escritores, me gusta leer autobiografías. Por ejemplo, cuando murió Mijael Ende, dejó entre sus papeles una carpeta que sus hijos publicaron después con el título de Carpeta de Apuntes, donde tiene una serie de embriones que no desarrolló nunca, de cuentos o novelas, donde tiene reflexiones, donde tiene testimonios de cómo nació una novela, un cuento. Ese es un libro, un tesoro, me parece, ¿no? Luego conozco un libro de Tommy Ungerer, donde él registra las preguntas que recuerda que le han hecho en las múltiples visitas a colegios. Los niños hacen preguntas fascinantes, ¿no? Y ingenuas, pero insólitas. Entonces, él se ha tomado la molestia de recordar o de anotar una serie de preguntas y en este libro da respuesta a esas preguntas. Entonces, es un libro curioso, como una miscelánea, ¿no? Con preguntas raras y respuestas extrañas también. También he leído las 3 biografías segmentadas que escribió Roald Dahl. La primera se llama Boy, muchacho, la segunda se llama Volando Solo, y la tercera se titula Mi Año, que están situadas en distintos momentos de su vida. Por ejemplo, Roald Dahl cuenta que él era un cascarrabias, que detestaba a los periodistas, detestaba las entrevistas, y vivía encerrado en su casa-granja escribiendo. Y yo me sentí tan reconciliado con esa imagen del escritor para niños que hace una literatura muy humorística, pero que él personalmente es un cascarrabias, porque siempre los editores y las editoras en el Perú piensan que el escritor para niños, como hace literatura para niños y es gracioso, él es gracioso también, casi un payasito, ¿no? Yo tenía muchos pleitos con editoras, editores que me decían, cuando vayas a un colegio, ponte así divertido. Y yo decía, yo no soy un acróbata, ni un mimo, yo soy un escritor, ¿no? Recuerdo una vez que me hicieron una pregunta política en un colegio y contesté
¿no? Contesté a la altura de la pregunta, sin tratar de ser un contestatario ni un conspirador, y a la editora le molestó eso porque no era apropiado que un escritor para niños, hay mucha censura, ¿no? No era apropiado que un escritor para niños contestara una pregunta así de política, ¿no? Como si eso correspondiera solamente a los que hacen literatura en serio, que son literatura para adultos, ¿no? Entonces, estas lecturas de testimonio, de autobiografías, de memorias, de entrevistas, me permitían primero meterme a la cocina de la creación de escritores ajenos y segundo conocer la personalidad de muchos escritores, ¿no? Y eso, a ese terreno me estás llevando tú con la pregunta. El primer libro para niños que publico es el año 83, creo, ¿no? Y en los siguientes 15 años yo hacía una literatura que podríamos calificar una literatura como una literatura refrescante y humorística. Me interesaba eso. Me interesaba que fuera una literatura espontánea, graciosa, ¿no? No tenía tan presente la historia del Perú, ni la política las vicisitudes políticas que vivía el país. Pero yo creo que en los últimos 15 años, o tal vez 20, he empezado a ofrecer un rostro distinto de la literatura infantil, por lo menos en la que yo escribo, más vinculado a nuestra historia, presente y pasada, porque he ido descubriendo que hay muchos aspectos de nuestra historia y de nuestra geografía y de nuestra cultura que es indispensable que conozcan nuestros niños y nuestros jóvenes. Y creo que también hay otro factor, Pilar. Yo no uso celular, tú lo sabes, no participo de redes. Me parece que este mundo virtual nos ha hecho creer en los últimos 20 años que Perú era una potencia, ¿no? Que era un país rico, que habíamos resuelto los problemas. Esta pandemia ha desnudado eso. Nos ha devuelto el lugar que teníamos. Un país que se ufanaba de ser un país rico, pero un país con enormes carencias y con grandes descuidos, injustificados, con un sistema sanitario y un sistema educativo un poco a la deriva, en la que había abandonado a sus médicos, a sus enfermeras, a sus maestros, a sus maestras. Antes que estallara esta desgracia que estamos viviendo todos, yo me daba cuenta que este fenómeno de la globalización era como una fantasía que estábamos viviendo. Yo no me he sumado a ese coro. Nunca he creído en la globalización como una forma de democratización. Yo creo que son formas de colonialismo, son formas de sojuzgamiento mental. Entonces, mi resistencia pacífica es hacer una literatura no que me globalice o que me internacionalice, sino sobre todo que me peruanice. He orientado mi literatura más a mirar nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gente y reivindicarla ante el mundo. Nunca antes me había interesado tanto la lucha de la independencia, las artes tradicionales, el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Documentos y experiencias que hemos vivido y que yo modestamente estoy convencido
que nuestros chicos, niños, niñas, adolescentes deben conocer para sentirse orgullosos del país que habitamos. Gracias, Jorge. Es cierto, la realidad en que vivimos pues nos invita y nos da la posibilidad, como tú dices, de quizás abordar nuevos temas desde aquellos puntos que hemos dejado de ver, ¿no? Hay cosas que no nos detenemos quizás a decir, oye, está pasando acá, acá hay algo, ¿no? Es quizás uno de los contras de la globalización. Justo tenemos ya varias preguntas del público que en unos minutos empezaremos a leerlas. Para eso quiero invitar al público a que siga haciendo sus preguntas, las estamos recogiendo y anotando y en breve vamos a dar iniciar con las preguntas del público. Antes de eso, Jorge, quiero hacerte unas últimas preguntas. ¿Cómo no? Uh-huh. Tienes diversos ensayos acerca de la relación entre literatura y educación, como Paisajes de la Mañana, del 2017, Un placer ausente, de 2013, entre otros. ¿Cuál sería, a grandes rasgos, tu percepción general sobre este tema? ¿Cuál ha sido el impacto en el proceso creativo, ¿no? Esta relación, literatura-educación? Hace unos años descubrí a un narrador norteamericano que se llama Paul Auster, y cuando me enamoro de un escritor, una escritora, leo todo lo que es posible leer de ese escritor. Y publicó un libro titulado Diario de Invierno, una novela breve. Es una novela muy autobiográfica donde el protagonista está frente al espejo, se va a rasurar y descubre lo viejo que está. Tiene 63 años, empieza a descubrirse arrugas, heridas, cómo se ha ido transformando su rostro en esos años, y empieza un proceso introspectivo. Y dice, ¿por qué me tiene que llegar a mí esto? Yo pensé que toda la gente envejecía, pero yo no iba a envejecer. A mí me ha pasado más o menos eso, ¿no? Estar tan cerca de los jóvenes. Los profesores somos un poco Peter Pan, no queremos crecer, ¿no? Es inevitable que envejezcamos, pero queremos mantener el ánimo joven, ¿no? Estar sintonizados con los intereses de los chicos. Entonces hay un poco el síndrome de Peter Pan. Y yo he sufrido ese síndrome, ¿no? A mí me gustaba jugar pelota, me gusta jugar pelota, soy ciclista, me gusta el deporte. Entonces siempre me he sentido con un ánimo así, medio adolescente, ridículamente adolescente, porque ya soy un adulto mayor. Y cuando uno descubre que está envejeciendo, tienes que tomar algunas medidas para no ser completamente un sujeto ridículo, ¿no? Y yo lo que descubrí en el inicio de mi envejecimiento es que llevaba tantos años en la docencia y tenía tantos momentos felices y tantos momentos también ingratos, ¿no? Y tantas reflexiones que necesitaba transmitirlos. Émile Cioran, un escritor, no es búlgaro, pero de la Europa del Este, decía, desconfía del hombre que sabe mucho y no lo dice, ¿no? Yo creo que es casi una misión cuando uno adquiere conocimientos, una vida dedicada a la enseñanza, una vida dedicada a los libros. Me ha ido mal que bien cargando de conocimientos, cargando de experiencias, y me parecía oportuno compartirlas con mis colegas. Entonces, y eso fue paralelo también a la convicción de que nuestro sistema educativo hacía agua por todos lados, de que las principales víctimas eran los docentes,
que se les había encargado una tarea enorme para la cual no estaban suficientemente preparados o no tenían el suficiente respaldo del sistema, ¿no? Yo noto que las escuelas burocratizan cada vez más el oficio del profesor, cada vez el profesor tiene menos tiempo para la creación, para la reflexión, para el disfrute. Los salarios de los profesores ya los conocemos, ¿no? Entonces, se ha abierto muchísimo la dimensión de las tareas que tiene el docente, pero por otro lado se les castiga a los docentes con una serie de tareas y de haberes precarios. Y bueno, yo dije, tengo que atender a los docentes. Ahora me parecen un público más urgente, te lo digo, Pilar, con toda sinceridad, me parecen los docentes un público más urgente que los propios niños, ¿no? El profesor y la profesora es un guía moral, ético, cultural, ¿no? Es el agente cultural más importante de una sociedad. Todos o casi todos pasamos por la escuela y todos queremos tener los mejores profesores, las mejores profesoras, pero nuestro país ha desatendido esa profesión, ¿no? Entonces, mi dedicación, preocupación primero y dedicación a escribir libros para profesores, ensayos, manuales de los últimos años, se ha evidenciado en la publicación de algunos libros, ¿no? He escrito un libro para profesores de primaria, bastante voluminoso, otro para profesores de secundaria, un libro sobre cine y educación. A mí me encanta el cine y creo que el cine es una herramienta pedagógica muy valiosa, muy potente y de mucho consumo entre los adolescentes. Sin embargo, se desperdicia en la escuela. Entonces, yo diría que en los últimos 10 años, buena parte de mis preocupaciones, reflexiones, han estado dirigidas al público magisterial y se ha traducido en 5 o 6 títulos que he publicado, ¿no? Que no es literatura de ficción, no es literatura creativa, es literatura más bien de onda reflexiva, crítica, casi un llamado a la insurrección de los profesores, ¿no? Yo sueño de verdad sueño con una actitud cada vez más firme de los docentes, ¿no? De hacer valer su oficio, de recuperar un prestigio que tuvo en algún momento y de recuperar mejores haberes. El problema del docente no se limita a una mejora salarial. Nuestros profesores debieran tener una mejor formación profesional. Deberíamos atender a los pedagógicos, a las facultades. Deberíamos estar muy alertas también de las capacitaciones que se brindan a los docentes, ¿no? La calidad de los profesores se dirá la calidad de ciudadano que tendremos en el futuro. Gracias, Jorge. Comparto tu sueño, ¿no? Conoces que tú sabes bien que soy docente y hemos conversado en varias ocasiones y creo que es algo que nos une y que esperamos en un futuro poder lograr, A veces, especialmente en la formación. Sé que lo vamos a lograr, todo a se veces, puede. a veces ese sueño es una pesadilla. Sí, la realidad Dios nos puede chocar en la cara y despertar abruptamente de Pero ella. tiene que ser un sueño no solo nocturno, un sueño diurno, o sea, practicarlo, ¿no? No solo predicarlo, sino practicarlo cotidianamente con nuestros estudiantes, con nuestros colegas. Hacer lo que hacen ustedes con la red literaria me parece
que es contribuir con la realización de ese sueño, ¿no? Así es, Jorge. Eh, esta pregunta que voy a realizar, Jorge, la voy a unir junto a una de las preguntas que el público ha hecho porque justo se relacionan. Entre tus últimas publicaciones podemos encontrar Rodillas Sucias, un conjunto de cuentos, Tiembla la Tierra, una novela histórica sobre Micaela Bastidas, y Mirador de Ilusiones, un libro sobre cine y educación, ¿no? Justo lo que comentabas hace un momento. Es admirable toda esta, digamos, esta serie de libros que has logrado en estos años. Al inicio comentaba más de 60 libros, ¿no? Que has sacado hasta ahora. En ese sentido, ¿cómo es tu agenda, Jorge, como escritor? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cómo has podido escribir tantos libros? Y acá añado la pregunta de una de mis estudiantes, si no me equivoco, es la alumna Daira. ¿En qué te inspiras? La alumna Daira y la alumna Francesca. ¿En qué te inspiras para escribir? O sea, tantos libros, ¿de dónde sale esa inspiración? De la vida que uno tiene. Cuando uno vive atendiendo su propia vida y atendiendo no egoístamente tu propia vida, sino tu vida, tu entorno, tus sueños, tus viajes, tus pesares, ¿no? Toda vida es una vida preciosa. Aunque esté atravesada de desgracias, nos cuesta un enorme trabajo forjar una vida, ¿no? No siempre podemos decir, hice lo que pude en la vida, pero me esforcé por hacer cosas, ¿no? Yo me he esforzado por hacer cosas, por viajar, por conocer el país, por meterme a veces donde no me llaman, pero me parece que era importante meter mis narices y protestar. He viajado mucho por el país, ¿no? Me mantengo muy informado en la política peruana, me interesa la historia del Perú. Como padre he sido un padre muy cercano a mis hijos, atento a la educación. Como profesor, soy un profesor que procuro mantener un vínculo estrecho con mis alumnos, de confianza, de respeto. Todo eso enriquece esta trama, esta urdimbre, este tejido que somos cada uno de nosotros, ¿no? Y si a esa vida cotidiana le sumas el repaso, la reflexión de lo que haces, ¿no? Empiezas a descubrir que ese tejido tiene algunos nudos que necesitas desanudar a través de una nueva reflexión, a veces a través de una historia, ¿no? Por ejemplo, Tiembla la Tierra. En algún momento de mi vida leí que Micaela Bastidas era analfabeta y por otro lado había dejado una correspondencia muy amplia. Y eso lo tenía registrado en algún lugar de mi conciencia y hace un par de años volvió esa preocupación, ¿no? Con, con el advenimiento del Bicentenario, la gente empezó a hablar de historia, entonces yo dije, ¿cómo? Me acordé de esta preocupación, cómo Micaela, siendo analfabeta, tiene una correspondencia tan copiosa con su marido y con las autoridades indígenas y también españolas. Y empecé a investigar y fui descubriendo a lo largo de la investigación que Micaela es un personaje probablemente de mayor coraje y firmeza que el propio Túpac Amaru, ¿no? Claro, el héroe encumbrado, el que tiene su gran pedestal es Túpac Amaru, pero cuando uno rasguña la historia, va descubriendo la importancia de Micaela, ¿no?
en toda esta aventura independentista de Tupac Amaru. Fue fundamental, ¿no? Y como ella no pertenecía a la aristocracia andina, ella no tenía que congeniar ni caer bien a nadie, tuvo un comportamiento más riguroso y más tajante que el propio Tupac Amaru. Esa es una preocupación, un nudo que tenía que lo desanudé a través de la escritura, y mi agenda es rigurosa. Soy disciplinado, muy disciplinado en mi trabajo, muy ordenado. Me ha servido eso bastante. Otro nudo es el cine. Yo desde muy chico hacía fotografía. Empecé a ir al cine mucho, me volví un cinéfilo, y además pertenezco a una generación en la que había en Lima varios cineclubes. Los cineclubes eran salitas de proyección, salas pequeñas de proyección, con capacidad para 80, 100, 150 personas, donde se proyectaban películas que no pertenecían al circuito comercial. Y las universidades o los sindicatos tenían sus cineclubes. Por lo general se proyectaban películas de arte o películas políticas. Y a veces políticas que venían dando vueltas en algún festival, a través de una embajada llegaban. San Marcos tenía un cineclub que funcionaba en el 6º piso del Ministerio de Trabajo. Y yo asistía viernes, sábado y domingo, 2 funciones, 3 funciones, ¿no? Entonces el cine ha sido uno de los nudos que he tenido en mi vida, ¿no? Que yo quería, cuando he sido profesor también veía una película y al día siguiente iba súper emocionado a comentarlo con mis alumnos, ¿no? Y a veces llevaba un video y lo veíamos y me daba cuenta que funcionaba, ¿no? Que mi pasión la compartía con ellos, ¿no? Como el fútbol o las modas o la nutrición, que son temas que importan a los adolescentes. O sea, si tú vas a hablar un día, aunque no forme parte de tu programa, pero un día hablas de medio ambiente con chicos adolescentes, o hablas de nutrición, trastornos, ¿no?, alimenticios, que es un tema que angustia a los jóvenes, ¿no? O hablas de fútbol, o hablas de cine, con pasión, ¿cómo no vas a contagiar a tus estudiantes? ¿No? Ahora, todos estamos llenos o con algunas preocupaciones, ¿no? Yo tengo esas preocupaciones y trato de liberarme de esas preocupaciones. Tal vez esa sea la respuesta más concreta. Trato de liberarme de esas preocupaciones, de esos nudos, a través de mi trabajo creativo o a través de mi trabajo reflexivo, en general a través de mi trabajo intelectual, ¿no? Trato de encontrar respuestas a mis inquietudes, a mis curiosidades, a mis grandes dudas, a través del trabajo intelectual, sea a través del trabajo ensayístico o sea a través del trabajo creativo. Y la única manera de sacar adelante ese trabajo es con horarios, con un trabajo disciplinado. Eso es lo que trato de hacer. Gracias, Jorge. Aquí tenemos otra pregunta del público de César Boyd. Me parece que es un estudiante suyo, le manda saludos. Comenta, ¿qué le parece Hans Christian Andersen? ¿Jorge? César Bedón. Creo que sí, bueno, me dice César Boyd. A ver, ajá. A ver. Bueno, eso es lo que sé en el Facebook, no conozco su otro apellido, pero pregunta qué opina, qué le parece Hans Christian Andersen, ¿no? Escritor también. Buenísimo. Buenísimo, es la demostración, Hans Christian Andersen es la demostración
de que optamos por un oficio, por una profesión o por una pasión porque hemos sufrido alguna carencia. La tesis de Vargas Llosa a mí me convence, ¿no? Que ha habido algo en nuestra infancia o al final de la infancia que ha creado, que ha quebrado un sueño, ¿no? Que ha quebrado una ilusión. Entonces, para repararla, nos dedicamos a la creación. Hans Christian Andersen había tenido una infancia muy pobre, ¿no? Con un padre, si no recuerdo mal, zapatero, que tenía cierta habilidad en las manos y que le hizo un teatrín, ¿no? Y él era un niño que vivía muy acomplejado de su aspecto físico, ¿no? Parece que lo bulleaba mucho en la escuela, entonces ese teatrín que le fabrica su padre es como su gran laboratorio de vida. Lo que no puede hacer en la vida real, lo lleva al teatrín a través de la ficción, ¿no? Y así nacen sus primeras historias con el teatrín. Y luego se convierte en un escritor, y un escritor aclamado en su momento, es decir, conoció la fama estando vivo, produjo una literatura de primer orden, sus cuentos son muy hermosos, pero su nombre ha crecido con los años, ¿no? Son esos escritores que han tenido una suerte, que digamos, no han, para decirlo con una frase cursi, no han saboreado la miel de la vida, ¿no? Han sido reconocidos, pero la gran fama y el gran reconocimiento ha venido después, ¿no? Creo que es uno de los grandes, a mí me encantan los clásicos, ¿no? Me encanta Charles Perrault, me encanta Andersen, me encantan los hermanos Grimm. Creo que los profesores, por más actualizado que queramos estar en la literatura, es conveniente que conozcamos la historia, que conozcamos a los clásicos, porque todo edificio se construye desde el primer piso. Gracias, Jorge. Bueno, nos están lanzando muchas preguntas y voy a leer las que se relacionan. Ariana Velarde nos pregunta, ¿qué consejo les darías a los nuevos leyentes? O sea, me imagino que quise decir lectores o escritores. Y también Santiago nos pregunta de la misma manera, ¿qué se necesita para ser escritor exitoso como usted? Con respecto a la primera, ¿qué se requiere para ser un buen lector? Yo diría mucha curiosidad y mucha atención, ¿no? Mucha curiosidad y mucha atención durante la lectura. Y luego aprender a compartir nuestras lecturas, ¿no? Si me gustó un cuento, una novela, siempre habrá un amigo o una amiga, por lo general no el novio ni la novia, un amigo o una amiga, que le pasemos el texto y podamos comentarlo, porque esas miradas múltiples enriquecen nuestra visión, ¿no? Yo puedo ir con un amigo o con una amiga al cine, salimos de la película y comentamos, y él o ella va a ver cosas que yo no he alcanzado a ver, y viceversa, ¿no? La cultura se construye a partir de experiencias comunes, no solo experiencias individuales, sino cuando aprendemos a compartir esas experiencias, ¿no? ¿Y qué se requiere para ser un escritor exitoso? No lo sé, habría que preguntárselo a Vargas Llosa. Yo no me considero un escritor en absoluto exitoso. Creo que soy un escritor, y creo que he tenido suerte en la vida porque tengo salud, eh, procuro sentarme todos los días a escribir, eh, amo mi oficio, amo mi oficio y me parece útil, ¿no?
creo que es conveniente tener algunas pocas convicciones y muchas dudas para ser un escritor. Pocas convicciones, que ese es el oficio que más te gusta, que es casi lo mejor que puedes hacer, que tienes que ser disciplinado, y sobre todo muchas dudas, muchas interrogantes. Muchas gracias, Jorge. Y acá hay una última pregunta que me están realizando. Ya varias preguntas me han repetido. Y creo que se ha respondido al inicio, pero me gustaría, Jorge, que lo vuelvas a responder, pero quizás de manera más resumida, ¿no? Acá hay varios interesados, imagino que acaban de ingresar no hace mucho. ¿Por qué ser escritor? ¿Por qué decidió ser escritor? Es la pregunta que se repite más de una vez. Porque dentro de las pocas convicciones que tienes está la idea vanidosa, desde luego, de compartir aquello que pasa por tu imaginación. Cuando eres un escritor o te conviertes en escritor, es porque provienes de la lectura. Yo provengo de la lectura, yo soy un producto de la lectura. Leo, 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 pero a veces hay historias que me gustaría leer y que no las encuentro, pero las tengo dentro de mí. Entonces son las historias que me apetecen escribir. Aquellas que me parece que podrían ser placenteras, útiles para otros lectores, entonces las escribo. Gracias, Jorge. Y con esta respuesta hemos finalizado el conversatorio. Estimado Jorge, ¿quisieras dar algunas palabras finales? Reiterar algunos lineamientos que he señalado, ¿no? De la necesidad de ser un profesor o profesora que ame su oficio, apasionado en lo que hace, convencido que probablemente junto con los médicos, las enfermeras, es un oficio indispensable para una sociedad, que una manera de preservar nuestra cultura y de apostar al futuro es ser un buen maestro, ser una buena maestra. Mi principal mensaje para los profesores y profesoras y luego para los estudiantes, les deseo de todo corazón que pronto vuelvan a las clases. Yo extraño muchísimo las clases presenciales, me he acostumbrado a ser un profesor de clases presenciales, pero reconozco que quienes más están sufriendo son los niños y los jóvenes, que necesitan socializar, tocarse, mirarse, corretear, enamorarse, sufrir, ¿no? Que la pantalla limita mucho esas experiencias de vida. Espero que pronto vuelvan a la presencialidad y bueno, cuídense, como siempre que me despido de mis alumnos, digo, cuídense mucho y engrían a sus padres. Están haciendo un gran esfuerzo por mantenernos bien, en bienestar, ¿no? Así que esa sería mi despedida, ¿no? Cuídense mucho todos y todas y engrían a sus padres. Muchas gracias, Jorge. Continuando con el mes dedicado a la literatura infantil y juvenil, invitamos a todo el público en general a que se sume al primer coloquio internacional de literatura infantil y juvenil, homenaje a Francisco Izquierdo Ríos, a realizarse el 26 al 28 de agosto. Entre sus actividades se encontrarán conferencias magistrales, mesas, presentaciones de libros, incluyendo el libro más reciente de Jorge Eslava, Rodillas Sucias, y talleres. Podrán encontrar más información en el evento del Facebook. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado en estos minutos y hasta una próxima. Chao, chao, hasta luego.